Hola y bienvenidos a las noticias más importantes del país en www.redmasnoticias.com. Red Más Noticias conoció en primicia detalles de las pruebas aportadas por la Unidad de Restitución de Tierras en una demanda para recuperar las tierras que el magistrado Jorge Pretel habría obtenido ilegalmente en zona rural de Turbo, Antioquia. En marzo de 2016, un juez de tierras decidirá si Pretel es culpable o no. Red Más Noticias pudo establecer que tan pronto conoció el caso, la Unidad de Restitución de Tierras concentró a sus mejores asesores jurídicos para desenredar el ovillo del caso Pretel. Lo primero que hizo fue una visita en campo, en donde recogió testimonios y recolectó suficiente material probatorio y de tal solidez que decidió interponer una demanda ante un juez de tierras para restituir los predios a quienes serían sus verdaderos dueños. Nosotros los entregamos a los jueces para que el magistrado Pretel le explique al juez cómo adquirió esos predios, para que si el juez encuentra que él es una persona de buena fe, lo indemnice, y si no encuentra probado eso, pues entonces obliga a devolver esas tierras. La investigación en campo de la Unidad de Restitución se concentró en dos predios. El primero es la finca Alto Bonito de 44.9 hectáreas. La investigación determinó que un campesino fue despojado y obligado a entregar las escrituras y que luego fue vendida a la esposa del magistrado Pretel, Marta Ligia Patrón, quien a su vez se la vendió a su esposo. Lo que llamó la atención de la unidad es que en registro la finca es de Pretel, pero para efectos prediales, es decir, de pago de impuestos, es de su esposa. El segundo predio es La Corona, de 64.8 hectáreas. Allí la Unidad de Restitución encontró un procedimiento parecido. Un campesino fue forzado por los paramilitares a vender. Estos le vendieron a su vez a la esposa del magistrado Pretel y ella a su vez le transfirió la propiedad a su marido. Esa transacción y teniendo esos actores ahí intermediando hace pensar que definitivamente a la persona sí la desmovilizaron. No estamos hablando que la transacción se hizo entre la víctima y un angelito, no. La Unidad de Restitución radicó un conjunto de pruebas con los que espera que el juez decida quién es el dueño real de los dos predios. Levantamiento cartográfico del SENA en marzo de 2015. Acta de inminencia de riesgo a los despojados, georreferenciación de los predios y escrituras y folios de matrícula inmobiliaria. En la zona donde están los predios en los que el magistrado Pretel ejerce la propiedad, la Unidad de Restitución ha ganado el 95% de las demandas ante jueces de tierras. Ya le hemos quitado tierras a los Castaño, a Don Berna, ahora le quitamos a Mancuso. Ahí vamos trabajando, ahí hay un muy buen trabajo, ya tenemos más de casi cerca, creo que 800 familias restituidas. El juez deberá fallar el caso a más tardar en marzo de 2016. Red Más Noticias intentó comunicarse con el magistrado Pretel para conocer su versión de los hechos, pero no fue posible. En otro lado de la información, el presidente Santos presentó el decreto que pone en vigencia el uso de la marihuana con fines medicinales. Aseguró que esta decisión no va a interferir en la lucha contra las drogas. Aunque el uso de la marihuana con fines terapéuticos había sido permitido en Colombia desde el año 1986, tuvieron que pasar 29 años para que se reglamentara con exactitud el decreto sobre el uso de cannabis. Permite que se expidan licencias para la posesión de semillas de cannabis, de marihuana, y que se cultive la planta con fines exclusivamente médicos y científicos. El documento elaborado conjuntamente con los Ministerios de Justicia y Salud y el Ministerio de Agricultura permite que se expidan licencias para la posesión de semillas de cannabis y que se cultive la planta. La tenencia de semillas y cultivos las va a otorgar el Consejo Nacional de Estupefacientes. Producción y fabricación y exportación las otorgará el Ministerio de Salud y Protección Social. Esto permitirá que la investigación se fortalezca en pro de los enfermos. Los pacientes puedan acceder a fármacos de producción nacional que sean seguros, que sean de calidad y que sean accesibles. El decreto pone las condiciones y mecanismos de verificación y el control para este licenciamiento. Primero me tiene que traer estos papeles. Se le exige, por ejemplo, que no tenga antecedentes penales. Y después se le exigen unas condiciones bastante estrictas de seguridad. Si va a tener un cultivo, ¿cómo están las cámaras de ese cultivo? ¿Cómo va a deshacerse de los desechos? ¿Qué es lo que va a producir? Incluyendo buenas prácticas de manufactura. Santos advirtió que este paso en materia de regulación no afecta a la lucha contra las drogas ilegales. No va en contravía de nuestros compromisos internacionales en materia del control de las drogas, ni mucho menos va en contravía de nuestra política de lucha contra el narcotráfico. También se podrá obtener una licencia de exportación de derivados de cannabis para usos estrictamente médicos y científicos. De esta manera, Colombia entra en el camino que ya habían trazado en Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Argentina, Brasil, Perú y Chile, que permiten el uso del cannabis para efectos medicinales. Frente a la legalización de la marihuana para uso medicinal en el país, diferentes sectores políticos fijaron su postura por esta decisión. Es un buen paso
la legalización del uso medicinal de una planta medicinal como la marihuana, aunque yo espero que seamos más atrevidos en el futuro y podamos garantizar la despenalización total, inclusive del uso recreativo, porque la prohibición es la que genera las mafias, la prohibición es la que genera el crimen. El gobierno, a través de este decreto, no dice cuál será el control que va a haber sobre el uso de la marihuana, es decir, que no vaya a permitirse que vaya a usos recreativos, como tampoco los controles que va a haber para la siembra, quién la siembra. Creo que era un paso necesario. En el Congreso ya hemos venido discutiendo la ley que puede llevar a que esto se convierta pues en una situación totalmente normal, y creo que es parte precisamente de un tratamiento distinto del problema de las drogas ilícitas. Duros cuestionamientos al proceso de paz con la guerrilla de las FARC hizo Human Rights Watch y solicitó intervención de organismos internacionales por considerar que el tema de justicia es un acuerdo de impunidad. En la presentación de este informe estuvo nuestro corresponsal permanente en Washington, Jefferson Asprilla. José Miguel Vivanco, director para América Latina de Human Rights Watch, hizo su propia definición de lo que a su juicio son los acuerdos alcanzados hasta el momento. Acá no se discrimina. Esta es una piñata de impunidad. Human Rights Watch descalificó los acuerdos en cuanto al castigo a los perpetradores de crímenes y dijo que no cumplen con los mínimos estándares internacionales de justicia. Creo que expone a Colombia a investigaciones internacionales perfectamente justificadas. La ONG encuentra como inadmisible que sean los guerrilleros quienes prácticamente decidan cómo van a pagar sus penas. Esto es bastante original, que un delincuente confeso de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad, la autoridad le permita definir cómo va a cumplir una pena que no es de prisión, que es de restricción a la libertad ambulatoria. Decidan ellos si van a construir un hospital, una carretera, en cuántos términos, en qué términos. El organismo alertó además que con lo pactado hasta hoy, las FARC no podrían ilusionarse de que en un futuro no van a ser objeto de juzgamiento en instancias internacionales. Esa es una garantía, me temo, absolutamente vacía, que el gobierno de Colombia no está en condiciones de garantizar, de asegurar, salvo que decida no cooperar con instancias internacionales de protección de los derechos humanos, cosa que no ha sido la práctica del gobierno colombiano. Human Rights Watch considera que de ninguna manera este acuerdo representa un modelo internacional de justicia transicional como lo ha presentado el gobierno colombiano. No constituye un progreso, sino un retroceso, y por ello es que esperamos y creemos que los órganos internacionales de protección de derechos humanos deberían objetarlo. Haciendo una analogía, Human Rights Watch señala que si este acuerdo de justicia alcanzado entre gobierno y FARC se le hubiera aplicado a los soldados nazis, no habrían pagado ni un día de cárcel. El gobierno y líderes políticos defendieron el proceso de paz a pesar de la denuncia de Human Rights Watch que señala que los acuerdos favorecen la impunidad. La comunidad internacional tiene que permitirnos a nosotros que, sin afectar principios esenciales, le pongamos fin a este desangre. Llevamos 70 años en esto. Respetamos a quienes tienen críticas al acuerdo que se ha llegado, pero creemos que es fundamental que el país avance hacia la paz. Nunca antes en un proceso se han tenido en cuenta las víctimas como en este proceso. Nosotros desde un comienzo dijimos que la paz es duradera si no hay impunidad. Pero esta paz que están firmando con impunidad no va a durar. El acuerdo que ha presentado el presidente de la República es un acuerdo que, como ya lo hemos expresado, nos cobija, nos protege y nos permite mantenernos fuertes al servicio de todos los colombianos en el futuro. Una vez Human Rights Watch profundice en el acuerdo, lo mire en su conjunto, van a entender que es un acuerdo que vale la pena, que vale la pena pagar ese costo de sacrificar algo de justicia, porque hay que sacrificarlo para alcanzar la paz. La Contraloría denunció que en 2015 el avance físico de las obras del megacanal del dique es del 0%. La entidad también hizo reparos sobre la ejecución del proyecto La Mojana.
La Contraloría reveló que aunque hace exactamente un año el Fondo de Adaptación dejó firmados los 4 primeros contratos de obra, a corte de agosto no hay avance alguno en la obra física. Denunció además que a corte de la misma fecha la ejecución presupuestal es de apenas el 3.9% y que, dada esa situación, todo hace presumir que no se cumplirán los plazos estipulados para la terminación y puesta en funcionamiento de la obra. Asimismo, el ente de control aseguró que en el caso del proyecto La Mojana se presenta una situación similar, pues durante las últimas 5 vigencias tan solo se ha logrado la estructuración del proyecto, pero no el avance de las obras. Consultado por Red Más Noticias, el gerente del Fondo de Adaptación, Germán Arce, aseguró que solo se pronunciará cuando sea notificado de forma oficial por la Contraloría. Gracias por acompañarnos. Hasta aquí nuestro resumen informativo. Para conocer más sobre estas y otras noticias, no se desconecte de www.redmasnoticias.com.